Muy buenas tardes, profesor. En la tarde de hoy, mis compañeros Elizabeth Aguilar, Dylan Núñez, Virgilio González y mi persona, Kevin Alberne, le hablaremos un poco sobre lo que es el entorno de Visual Studio. Primero que nada, hay que saber que Visual Studio es una herramienta de desarrollo que permite completar todo el ciclo de desarrollo de un solo lugar. Es un entorno de desarrollo integrado, completo, que se puede usar para escribir, editar, depurar y compilar el código y luego implementar la aplicación. Aparte de la edición y la depuración de código, Visual incluye compiladores, herramientas de finalización de código, controles de código fuente, extensiones y muchas más características para mejorar cada fase del proceso de desarrollo de software. Lo primero a saber sobre Visual Studio es sobre su cuadro de herramientas. Algo que hay que saber por si no nos aparece los cuadros de herramientas en el lado izquierdo de la pantalla. Nos vamos a ver y ahí nos va a salir la opción de cuadro de herramientas y lo activamos. Una vez ahí podemos usar las diferentes herramientas que posee Visual Studio o nos brinda en este caso para poder desarrollar algún programa. En el cuadro de herramientas nos sale en la parte superior izquierda de la pantalla, justo en un costado y dice cuadro de herramientas y le damos a la opción de todo Windows From para que nos muestre todas las opciones que posee el cuadro de herramientas. La primera herramienta que nos aparece es la del puntero. El puntero es la única herramienta de la caja que no se puede utilizar para dibujar un control. El puntero se utiliza para seleccionar el control cuando desea cambiar sus propiedades y definiciones. Box. Caja de chequeo le permite al usuario seleccionar o quitar la opción asociada. A continuación, sus propiedades. Allow Drop indica si el control puede aceptar datos que el usuario arrastre. Anchor define a que el borde del contenido esté enlazado. Autoellipsis habilita el tratamiento automático del texto que se extiende más allá del ancho del botón. Autosave especifica si un control cambiará automáticamente de tamaño para ajustarse a su contenido. Black Color, el color del fondo del componente. Caused Validation indica si este componente genera eventos de validación. Check Align determina la ubicación de la casilla dentro del controlador. Flat Appearance para los botones cuyo flat style es Flat Style Fat determina la apariencia del borde y de los colores utilizados para indicar el estado de activación, el estado del mouse. Dock. Duck. Dock. Define los bordes del control enlazados al contenedor. Enable. Indica si el controlador está habilitado. Imagen. Imagen. Permite introducir una imagen. Mostrar una imagen del controlador. Locked. La apariencia si se puede mover al cambiar el tamaño del controlador. Size. El tamaño del controlador en píxeles. Y esos son algunos de sus propiedades. Check Leaks Box. Muestra una casilla de elementos con una casilla a la izquierda de cada elemento. Algunas de sus propiedades más utilizadas e importantes de esta herramienta son el Check on Click. Indica si la casilla de cambio su estado a hacer clic por primera vez en un elemento. Column Width indica el ancho que debe tener la columna del controlador Leaksbox de varias columnas. Format String caracteres de especificador de forma que indican cómo se muestra un valor. Formatting Enable si esta propiedad es true, el valor de format string se utiliza para convertir el valor de display name member en el valor que se puede mostrar. Generar member indica si el generar una variable miembro para este componente.
IME Mode determina que este IME, editor de métodos de entrada, lo, del objeto cuando se selecciona. Sorted control si la lista está ordenada. Tal TabDex determina el índice del orden del tabulador que ocupará este control. Top, TabStop indica si el usuario puede utilizar la tecla tabular para poner el foco en el control. El Datetime Picker es una herramienta que permite al usuario seleccionar la fecha y hora, así como mostrar ambas en un solo formato, así como se puede apreciar en la diapositiva que se está presentando. Algunas de las propiedades de esta herramienta son: calendario font, es la fuente utilizada para mostrar el calendario. El calendar mes background es el color de fondo que se muestra dentro del mes. El título del calendario es el color de fondo que se muestra en el título del calendario. El calendario título for color es el color utilizado para mostrar texto en el título del calendario. El drop down align controla la alineación del calendario desplegable con el selector de fecha Datetime Picker. Puede tener los valores de izquierda o derecha. General Member indica si se genera una variable miembro para este componente. La fecha máxima, así como lo dice, es la que se puede seleccionar. Es el límite máximo que se puede seleccionar de esa fecha. La fecha mínima, así como lo dice, pues es la fecha mínima que se puede seleccionar. Y el valor es el valor de la fecha actual para ese control. La propiedad label proporciona información, un tiempo de ejecución o texto descriptivo para un control. Algunas de las propiedades de esta herramienta son el auto elipsis, que es el que permite el control automático del texto que se extiende más allá del ancho del control de la etiqueta. El padding, este especifica el espacio interior de un control. El right to left indica si el componente debe dibujar de derecha a izquierda para idiomas RLT. El tag es proporciona datos definidos por el usuario asociados con el objeto. El use money quiere decir si es verdadero el primer carácter procedido por un símbolo de i. Se utiliza como tecla de acceso en la etiqueta. El Mount Calendar es un control que nos permite tener un calendario en la interfaz del usuario y el usuario puede seleccionar una o varias fechas. Es una herramienta que obtiene como propiedades el January Poll Day, donde indican qué fechas anuales o fechas particulares queremos indicar como específica dentro de nuestro calendario. El Calendar Dimension, aquí podemos indicar las dimensiones del calendario, así como su ancho y altura. Además, obtiene la propiedad del Max Day, el Mini Day, que son tanto la fecha máxima y mínima que se pueden seleccionar para un control de calendario mensual. Se encuentra el First Day of Week, que es aquel donde indica el primer día de la semana, y el Today Day es el día actual. Como se puede mostrar aquí en pantalla, el día actual. Y las propiedades que se encuentran aquí del Month Calendar. El Month Calendar es un control que nos permite tener un calendario en la interfaz del usuario y el usuario puede seleccionar una o varias fechas.
es una herramienta que obtiene como propiedades el January Bold Day, donde indican qué fechas anuales o fechas particulares queremos indicar como específica dentro de nuestro calendario. El Calendar Dimension, aquí podemos indicar las dimensiones del calendario, así como su ancho y altura. Además, obtiene la propiedad del Max Day, el Mini Day, que son tanto la fecha máxima y mínima que se pueden seleccionar para un control de calendario mensual. Se encuentra el First Day of Week, que es aquel donde indica el primer día de la semana, y el Today Day es el día actual. Como se puede mostrar aquí en pantalla, el día actual y las propiedades que se encuentran aquí del Month Calendar. La propiedad Link Label es aquella que muestra un control de etiqueta que admite una funcionalidad de hipervínculo, formato y seguimiento. Algunas de las propiedades de esta herramienta son el activo Link Color, que determina el color del hipervínculo cuando el usuario hace clic en el vínculo. El Disable Link Color determina el color del hipervínculo cuando está deshabilitado. El Link Area es parte del texto de la etiqueta que se procesa como un hipervínculo. El Link Behavior determina el comportamiento del subrayado de un hipervínculo. El Link Color determina el color del vínculo en el estado predeterminado. El Link Visited determina si el hipervínculo debe presentarse como visitado. Y el visitado Link Color determina el color del hipervínculo cuando la propiedad Link Visited está establecida en verdadero. El Listbox, otra herramienta que se encuentra dentro de Visual Studio, esta muestra una lista de la cual el usuario puede leer elementos. Algunas de las propiedades de esta herramienta son el Integer High, que indica si la lista puede contener solo elementos completos. Tenemos el Items, que incluye los elementos en el cuadro de la lista. El Margen especifica el espacio entre el control y el margen de otro control. Las multicolumnas indican si los valores pueden mostrarse horizontalmente por columna. El Sorted, este se encarga de controlar si la lista está ordenada. Y el Visible determina si el control está visible u oculto. El List View es otra herramienta la cual muestra una colección de elementos en unas 5 vistas diferentes. Las propiedades son la activación, que indica el tipo de acción que debe realizar el usuario para activar un elemento, y los comentarios proporcionados. El Alignment indica cómo están alineados los elementos en esa herramienta. Las columnas, así como lo dice, las columnas mostradas en la vista de detalle. Los grupos son los grupos de la lista de View. Multiselect permite seleccionar varios elementos. El Owner Draw controla si el sistema o el usuario pinta los elementos o subelementos. El Scrabble indica si el control muestra las barras de desplazamiento, porque contiene más elementos de los que son más posibles el área de cliente. El Sorting indica la manera en la que se ordenan los elementos. El título Size sin tamaño del mosaico en la vista de mosaico. El Virtual Mode este habilita el modo virtual de la List View. El Masked Text Box es otra herramienta que nos encontramos dentro de Visual Studio. Esta se encarga de utilizar una máscara para distinguir si los datos que especifica el usuario
son apropiados o inapropiados. Dentro de las propiedades tenemos el ASCII Only, que indica si los caracteres se aceptan como entrada válida. El Culture hace referencia cultural que determina el valor de los separadores y marcadores de posición de idioma de la máscara localizable. La máscara establece la cadena que controla la entrada permitida para este control. El password o la contraseña share indica el carácter que se va a mostrar para la entrada de contraseña. El text max format indica si la cadena de vuelta de la propiedad del texto incluye literales o caracteres de posición de datos. El nodo FICO es una herramienta que se utiliza para mandar mensaje al usuario en su barra de herramienta. Algunas de las propiedades que obtiene esta herramienta son las siguientes. El Billition Icon. Este es un icono que se va a asociar con la información sobre la herramienta del globo. Así a su vez, el Billition Text. Son textos que se van a asociar con la información sobre la herramienta del globo. Además, algunas de otras propiedades que obtienen esta herramienta es el modifier. El modifier es aquel que indica el nivel de visibilidad del objeto. El tag son datos definidos por el usuario asociado con el objeto. El text son el texto que se encuentra o se muestra cuando se desplaza el puntero sobre el icono. Numeric of down. Es un icono que muestra un valor numérico que solo el usuario puede tanto aumentar como disminuir haciendo solo clic en los botones de arriba o de abajo. Algunas de las propiedades que obtiene esta herramienta son las siguientes. El decimal place indica el número de posiciones decimal que se muestra. El DAC define los bordes del control enlazado al contenedor. El increment indica la cantidad que se va a aumentar o disminuir cada vez que se hace clic en el botón. El modifier indica el nivel de visibilidad del objeto. Y el value es aquel valor actual del control numérico de ficha. El Picture Box es una herramienta que se utiliza para mostrar una imagen. Algunas de sus propiedades que posee son las siguientes. El Error Image, imagen que se muestra cuando falla la carga de otra imagen. El General Member indica si se genera una variable miembro para este componente. El Image, imagen mostrada en el control de Picture Box. Image Location, disco o ubicación web desde la carga de la imagen. El Wait on Launch controla si el procedimiento se detendrá hasta que la imagen se cargue. El Progress Bar muestra una barra que se va complementando para mostrar al usuario el progreso de una operación, como se muestra aquí en pantalla. Posee propiedades como el stem, cantidad por aumentar el valor actual del control cuando no se emplea el método de perform stem. El style. Esta propiedad permite al usuario establecer el estilo de progress bar. Y el value, que es el valor actual. Es el valor actual de progress bar en el intervalo especificado por las propiedades del mínimo y el máximo. El Radio Button es una herramienta de Visual Studio, el cual permite al usuario seleccionar una opción de entre una lista de opciones cuando están emparejados con otros Radio Buttons. Entre sus propiedades tenemos el Shaggling, que determina la ubicación de la casilla dentro del control. El Checkup indica si el botón de radio está activado o no. Text Align es la alineación del texto que se muestra en el control. El Rich Text Box es una herramienta de Visual Studio el cual proporciona una entrada de texto
y características de edición avanzada, como el formato de párrafo y caracteres. Entre sus propiedades tenemos el Accept Tab, que indica si se acepta caracteres de tabulación como entrada en controles de edición de múltiples líneas. El Auto Word Selection activa o desactiva la selección automática de las palabras. Bullet Length define la sangría de las viñetas en el control. Detect URLs indica si las direcciones URL obtiene formato de vínculo automáticamente. Multiline controla si el texto en el control de edición puede abarcar más de una línea. El Word Wrap indica si se realiza automáticamente el salto de líneas en control de edición de varias líneas. El Zoom Factor define el factor de escala actual de la presentación del Rich Text Box. En todos los casos, por lo general, la vista normal es de 1,0. El Text Box es una de las herramientas más utilizadas del programa de Visual Studio, debido a que permite al usuario especificar el texto, así como las funciones de edición de varias líneas y máscaras de caracteres para contraseñas. Entre sus propiedades tenemos el Accept Return. Indica si se aceptan los caracteres de retorno como entradas en los controles de edición de múltiples líneas. Accept Tab indica si se acepta caracteres de tabulación como entradas en controles de edición de múltiples líneas. Lines son las líneas de texto de una edición de múltiples líneas como una matriz de valores de cadena. El Word Wrap indica si se realiza automáticamente el salto de líneas en controles de edición de varias líneas. El Tooltip es una herramienta de Visual Studio, el cual muestra información cuando el usuario mueve el puntero sobre un control asociado. Entre sus propiedades tenemos el Active, que determina si la información sobre herramientas está activada. Solo aparece una sugerencia si la información sobre herramientas se ha activado. Default Color es el color de primer plano del control de información sobre herramientas. Generate Member indica si se genera una variable miembro para este componente. IsValiue indica si la información sobre herramientas tomará la formación de un globo. Modifiers indica el nivel de visibilidad del objeto. Use Animation cuando se establece hecho cierto, se utilizan las animaciones si la información sobre herramientas se muestra o se oculta. Use Fading cuando se establece en True, se utiliza en efecto de atenuación si la información sobre herramientas se muestran o están ocultas. El Tree View es una herramienta de Visual Studio el cual muestra al usuario una colección jerárquica de elementos con etiqueta, que opcionalmente puede contener una imagen. Entre sus propiedades tenemos el Full Row Select, indica si el resalte abarca el ancho del Tree View. También tenemos otra propiedad como el Hot Shrink, indica si los nodos proporcionan comentarios cuando el mouse o el ratón se mueve sobre ellos. Y Dent es el ancho de sangría de los nodos secundarios en píxeles. Nodes son nodos raíz en el control del Tree View. Stage Image List, control Image List utilizado por Tree View para estados personalizados. En conclusión, las herramientas de Visual Studio son una pieza fundamental para el desarrollo de software en la actualidad. A lo largo de este PowerPoint o de esta PPT hemos explorado las diversas características y funcionalidades que ofrecen estas herramientas. Las herramientas de Visual Studio ofrecen una solución completa y poderosa para el desarrollo de software, respaldada por una comunidad activa y un soporte sólido, siendo una opción confiable para programadores de diferentes niveles de experiencia. Visual Studio es una herramienta esencial para aquellos que buscan crear aplicaciones de calidad y optimizar su flujo de trabajo de desarrollo. Muchas gracias.